Pues rápidamente, ya sabemos, o sea, eso ya lo vimos el año pasado y el año pasado. Pues anemia eh, se define como la anemia es un trastorno en el cual hay un descenso pues, en los niveles de hemoglobina y o el hematocrito. Eh, Como vimos en las clases del doctor Ortiz anteriormente, esto no toma en cuenta el conteo del número de eritrocitos. Obviamente lo que más se usa actualmente pues, para decir que el paciente tiene anemia pues, es la hemoglobina, pero también contener un descenso en el hematocrito, en dado caso de que no se tenga la hemoglobina, pues también se puede decir que presuntivamente el paciente tiene anemia. Eh, Se cree que en conjunto la carencia de hierro pues va a ser la causa más común de anemia generalmente, pero pues también pueden ser por otras causas, evidentemente, pues las conocidas, ¿no? De de folato, B12, puede ser también por inflamación aguda, crónica, parasitosis y enfermedades hereditarias adquiridas, que afectan la síntesis de la hemoglobina o su producción o su supervivencia, ¿no? O sea, muchas situaciones nos pueden causar anemia realmente, pero la más común es la deficiencia de hierro. Eh, Esta es una tabla de la OMS que nos va a servir pues, para diagnosticar la anemia. Y esto es algo importante lo que dice arriba, ¿no? Pues es a nivel del mar. Eso quiere decir que pues aplica para la población específicamente pues de nuestro estado, porque nosotros nos encontramos a nivel del mar. Hay que recordar que los niveles de hemoglobina pueden variar y varían, de hecho, según en el nivel del mar en el que se encuentren. Pues fijándonos en la población adulta, en realidad, podemos ver que... voy a poner puntero. Bueno, podemos ver que pues para las mujeres no embarazadas, mayores de 15 años o más, o sea, prácticamente para todas las adultas, eh, sin anemia debe ser aquí 120, pero porque lo considera con otra medición, ¿no? Pero es 12, ¿no? 12 gramos por decilitro. La anemia leve va a ser cuando sea de 11 a 11.9, la moderada cuando sea de 8 a 10.9 y la grave cuando sea menos de 8. Y, por ejemplo, para varones en adultos, pues va a ser sin anemia de mayor a 13 o más, leve de 10 a 12.9, moderada de 8 a 10.9 y grave menos de 8 gramos por decilitro. Y pues rápidamente igual, en cuanto a la clasificación morfológica, pues la clasificación morfológica se va a basar dependiendo de la medición de los índices eritrocitarios. Específicamente el que pues más se usa es el volumen corpuscular medio, ¿no? Eh, Según estos valores, pues la anemia puede ser normocítica, o sea, normocítica, normocrómica, eh, que esta nos va a dar que la anemia va a ser, pues, va a tener un volumen corpuscular medio y el HCM, pues, va a estar normal, que es la hemoglobina corpuscular media. En este grupo, pues, vamos a encontrar la anemia por hemorragia aguda, las anemias hemolíticas, que es el caso que vamos a presentar ahora, y también pues las anemias por la falla medular ósea, que son las que vienen después. Después también podemos tener microcíticas hipocrómicas, en las cuales el volumen corpuscular medio y el HCM pues van a estar disminuidos. La más común va a ser por la deficiencia de hierro, que es la anemia ferropénica que ya les había mencionado. También están las talasemias, intoxicación por plomo, etcétera. Y también puede ser macrocítica normocrómica, en las cuales el volumen corpuscular medio va a estar alto y la HCM pues va a estar normal. Y el mejor ejemplo de que hay en esta pues es la anemia megaloblástica, ¿no? También puede ser que se llegue a presentar la mielodisplasia. En hemólisis crónica también se podría ver y la anemia plástica. En que de hecho estas dos, la mielodisplasia y la anemia plástica, pues las vamos a ver en las siguientes exposiciones de nuestros compañeros. Y pues aquí nada más los valores, ¿no? Que pues sí, ya vimos en los videos del doctor Ortiz, donde nos menciona
cuáles son los parámetros normales del volumen corpuscular medio, normal de 80 a 100, menos de 80 es microcítica, más de 100 es macrocítica, ¿no? Pues esto nada más era para poder darle nombre y apellido pues a las anemias, porque hay que mencionarlas bien, ¿no? O sea, decir es una anemia de qué tipo, microcítica, normocrómica, normocítica, normocrómica, microcítica, etcétera, ¿no? O sea, decir bien pues las terminaciones. Aquí algunas consideraciones adicionales pues, ante la sospecha diagnóstica, ¿no? O sea, cuando nos llega un paciente y vemos, oh, la hemoglobina pues está baja, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué sigue después? Pues determinar el volumen corpuscular medio, el HCM, pero ¿qué otras consideraciones deberíamos tener ante la sospecha de un paciente con anemia hemolítica inmune, que es el tema que nos compete hoy? Pues primero que nada, en ambos casos vemos que los glóbulos rojos, la hemoglobina y el hematocrito pues van a estar disminuidos. Por ejemplo, aquí estoy comparando una biometría hemática común, o sea, que es de lo que más común que se suele observar en una anemia por deficiencia de hierro y en una biometría hemática, pues en la anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Porque lo estoy comparando pues con la anemia más común que podríamos llegar a ver, para ver algunas diferencias que tiene. En cuanto al primer parámetro, pues vemos que en las dos va a estar muy disminuido. El volumen corpuscular medio y el HGM, pues van a estar, aquí va a estar disminuido, y aquí puede estar normal, lo más común es que esté normal, o puede estar ligeramente aumentado. Los reticulocitos van a estar normales o ligeramente aumentados, a diferencia que aquí hay una diferencia muy llamativa, ¿no? Los reticulocitos en la anemia hemolítica inmune van a estar muy aumentados. Y esto pues se va a deber primeramente a que los glóbulos rojos pues se están destruyendo más rápido de lo que la médula ósea los puede reemplazar. Entonces por eso observamos muchos reticulocitos que son inmaduros. Rápidamente recordar que los reticulocitos necesitan pasar de 2 a 3 días en la circulación después de ser liberados para convertirse posteriormente en eritrocitos maduros. Eh, Después, en otra cosa que podemos observar, pues es, por ejemplo, el frotis, ¿no? Aquí va a haber hipocromía, microcitosis, que pues son parte de del cuadro común. Puede haber anisocitosis o poiquilocitosis. Y en cambio aquí, pues en el frotis vamos a ver eritroblastos, ¿no? Y pues finalmente, otros estudios que podríamos observar, pues sería, por ejemplo, la bilirrubina indirecta, pues puede estar ligeramente aumentada, pero lo normal es que también pueda estar normal, o sea, realmente no se eleva tanto. El hierro sérico pues va a estar disminuido, la saturación de transferrina cuando se mida va a estar disminuida y la ferritina sérica también. Y en cambio en la anemia hemolítica autoinmune, la bilirrubina indirecta, perdón, esta sí va a estar aumentada. Y si se llega a hacer una prueba de COMS directa, pues esta va a salir positiva, que ahorita voy a hablar más de la prueba de COMS, que pues obviamente es la prueba, el estándar de oro para determinar, para diagnosticar, perdón, una anemia hemolítica autoinmune. Y pues rápidamente, ¿no? Pues diferencias que puede haber en un frotis de una anemia ferropénica. Aquí vemos que son microcíticas, hipocrómicas, y pues aquí vemos que realmente aquí hay otras cosas que se pueden ver, que por ejemplo estos son eritrocitos que pues debido a la hemólisis pues están rotos, ¿no? Y ya, pero esto es mucha práctica, ¿no? De hecho, no encontré imágenes que mencionen específicamente eritroblastos, por ejemplo, en un frotis, porque son difíciles como que de poder encontrarlos. Y si los encuentras, pues son llamativos. Y pues debemos sospechar la presencia de anemia hemolítica autoinmune cuando haya anemia normocítica normocrómica acompañada de hiperbilirrubinemia de predominio indirecto y además de reticulocitosis importante. O sea, esto es lo que nos debe dar la pauta para sospechar en primera instancia una anemia hemolítica autoinmune. Y pues aquí solo puse un repaso, ¿no? Para poder, como dice, bien menciona el doctor en su videoclase, que hay que decir
pues las cosas con nombre y apellido. Y por ejemplo, ese es un estudio de una paciente mujer que tenía hemoglobina de 11.6, volumen corpuscular medio de 82 y HCM de 29.9, ¿no? Según los parámetros que pues ya mencionamos, la anemia pues es una anemia leve, es normocítica y es también normocrómica. De hecho, esta paciente estaba empezando a desarrollar un síndrome de HELP. Lamentablemente pues no supe en qué terminó, pero las plaquetas ya estaban empezando a bajar, y las bilirrubinas también ya estaban empezando o sea, perdón, las enzimas hepáticas también se estaban empezando a elevar un poco. Y ahorita sí vamos a hablar primero ya en sí con el tema, ¿no? La anemia hemolítica inmune, que es, hemólisis describe cualquier situación en la que la vida del eritrocito pues va a ser menor a 120 días, ¿no? De hecho, creo que el doctor en su videoclase mencionaba que tenía que ser menor a 110 o 100, menor a 100 o 110 días. La anemia se desarrolla solo si la respuesta compensadora de la médula ósea pues termina siendo insuficiente, ¿no? Y el sitio predominante de la hemólisis en las anemias adquiridas pues va a ser la pulpa roja del vaso, o sea, va a ser en el vaso. Y ahorita voy a hablar sobre qué características puede haber entre que se realice en el vaso o que se realice en los vasos sanguíneos. Eh, la causa de la anemia hemolítica autoinmune pues es la destrucción de los eritrocitos por anticuerpos producidos por el propio paciente, o sea, van a ser autoanticuerpos, y se va a caracterizar por una menor supervivencia de los glóbulos rojos y característicamente una prueba de antiglobulina humana o de COMS positiva. Me gustaría agregar algo, Ángel, ¿sí me escuchan? Sí, se escucha, doctor. Aquí unos datos interesantes, chicos. Como ya mencionó su compañero Ángel, efectivamente, o sea, el término hemólisis hace alusión a la destrucción de los eritrocitos, pero vamos, ¿hay una hemólisis fisiológica? Pues sí, sí hay una hemólisis fisiológica. Como saben, la vida media del eritrocito, pues es ya lo que ya dijo su compañero, entre 100 y 120 días. Eso es lo habitual. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué hay hemólisis? O sea, ¿por qué muere un eritrocito? Bueno, el eritrocito muere porque va perdiendo sus propiedades, se va volviendo rígido, va perdiendo, de tanto que está cruzando por los capilares, que para que lo sepan, los capilares quedan casi exactos para que pase el eritrocito. Entonces, de tanto que pasa, de tanto que circula, se va perdiendo algunos componentes de la superficie, ¿sí? Eso hace que las células de defensa del sistema macrófago retículo endotelial, como es el vaso, el hígado, la médula ósea, conforme va circulando, va detectando que ese eritrocito ya no es el mismo eritrocito de siempre. Pierde esas propiedades necesarias para transportar oxígeno, para hacer un buffer, entre otras cosas. Lo elimina alrededor de tener más de 100 días y hasta 120 días máximo en teoría. Por eso algunas literaturas son escasas, las literaturas que describen que el término hemólisis patológica o hemólisis no fisiológica, si lo quieren decir con un término más, no sé, de una manera más correcta, es aquella hemólisis en aquel eritrocito que se da en un eritrocito joven. Y para fines así un poco pragmáticos o teóricos, se dice que está joven si tiene menos de 100 días, como que realmente no tenía por qué morir de forma fisiológica. Por eso en mi video digo que dura menos de 100 días de vida, y si le agregamos que, un poquito raro, pero que su método de destrucción no sea el fisiológico, o sea, que no sea por su vejez, es que se considera una hemólisis patológica. ¿Vale? Y iba a detallar algo más del frotis en la anemia hemolítica inmune, pero se me hace que lo va a decir Ángel más adelante. Puedes continuar, Ángel. Ok, doctor, gracias. Bueno, ya hablando de mecanismos de destrucción eritrocítica, pues primeramente para que tenga lugar la destrucción de los los eritrocitos en la anemia hemolítica autoinmune, pues los anticuerpos de la clase IgG
facilitan el secuestro de los eritrocitos en el vaso. O sea, los anticuerpos, pues como vemos en la imagen de la derecha, pues van a haber la producción de autoanticuerpos por parte del linfocito, específicamente el helper. Se van a liberar los IgG, estos se van a adherir se van a adherir a la pared pues del eritrocito y prácticamente van a servir, o sea, los van a marcar, ¿no? Marcan al eritrocito para que cuando llegue el momento de pasar principalmente por el vaso, pues aquí pues ya sabemos, ¿no? Están las células dendríticas y pues los macrófagos, entonces estos los van a capturar y pues los van a destruir, ¿no? Y pues ajá, los macrófagos van a poseer específicamente receptores para la porción Fc de la IgG y para la fracción CD3 del complemento. Eso es algo importante, ¿no? O sea, realmente no solamente la IgG, o sea, la IgG pues es la principal, podríamos decir, que se adosa a la pared, pero también pues el complemento puede, o sea, específicamente la fracción C3, puede unirse a este y pues van a servir de marcadores, los marcadores principales, para que sean capturados en el vaso por los macrófagos, para que después se fagociten parcial o totalmente y se produzca así pues la hemólisis. Los anticuerpos contra los hematíes más comunes van a ser IgG, que son los que les acabo de mencionar. Aquí vamos a hablar de dos tipos de anemia hemolítica autoinmune, que realmente su nombre pues lo dice todo, ¿no? Que, por ejemplo, los anticuerpos contra hematíes IgG que reaccionan a 37 grados centígrados o más, son responsables de la forma de anemia hemolítica inmunitaria conocida como por anticuerpos calientes. O sea, literalmente es solo por la temperatura a la que reaccionan, vaya. La anemia hemolítica autoinmunitaria por anticuerpos calientes va a representar del 70 al 80% de todos los casos en los adultos. Esto quiere decir que la anemia hemolítica autoinmune mediada por IgG, que es conocida por anticuerpos calientes, va a ser la que se va a encontrar mayormente, pues en general en los adultos. Aquí dice de 70-80% y si no me equivoco, el CTO creo que menciona incluso hasta el 90%. Los anticuerpos IgM, que también puede ser producido por IgM, van a producir una hemólisis intravascular y su temperatura óptima pues va a ser normalmente 4 grados Celsius. También varía, ¿no? No necesariamente es a los 4, o sea, los 4 grados Celsius reaccionan mejor, pero también va desde los 0, como bien dice acá, hasta los 34 grados, o sea, reaccionan a temperaturas más bajas y por eso se les conoce a estos como anemia hemolítica autoinmunitaria por anticuerpos fríos, por la temperatura menor a la que reaccionan. Eh, Este, Ángel, Ángel, solo me gustaría agregar algo. Imagínense esto, chicos, imaginen, de verdad, así parece, así algo muy chistoso, pero imagínate al laboratorista con un tubo de sangre metido dentro de un aparato como una nevera, esperando a que baje la temperatura para ver si hizo hemólisis. ¡Wow! O sea, por favor, el que no se dé cuenta de lo bonito que suena nuestra, o sea, el conocimiento que manejamos en nuestra profesión, es que es maravilloso, de verdad. O sea, cuando sospechamos esta patología, o sea, por el síndrome hemolítico que ya mencionó Ángel anteriormente, o sea, llevar la muestra, o sea, y obviamente tener una prueba de CUMS directa positiva, o sea, y llevar la muestra y pedirle al laboratorista literal, ¿eh? O sea, parece así como una película de James Bond, ¿no? Oye, por favor, sí, ¿qué pasó? ¿Podrías, por favor, ver si emboliza a 30 grados? Claro, y lo lleva, ¿no? O sea, y en su laboratorio así, vamos a bajar la temperatura y están buscando a ver si se destruyen los glóbulos rojos, o sea, de verdad es impresionante, no busco la manera, dense cuenta, o sea, son como si fueran investigadores, somos investigadores, ¿no? Está padrísimo, o sea, como dijo Ángel, si bien es cierto, la mayoría de los anemias hemolíticas en primera son inmunes,
y en segunda son inmunes de anticuerpos calientes, pues sí, o sea, no es tan común que veamos a esta de anticuerpos fríos, pero vamos, o sea, sí hay que sospecharla, desde luego. Por ejemplo, que si tengas una prueba de CUMS, que si tengas, a ver, me voy a mover porque hay un camión que no lo dejo pasar. Ahí está, papi, pasa, 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 pasa. Ah, bueno, ¿qué está haciendo ese muchacho? Ya me quité, amigo. Voy a quitar más. Ah, perdón, les decía que, pues, aunque te das cuenta que, por ejemplo, si te dio una prueba de CUMS directo positivo y el paciente no te hizo hemólisis haciendo la determinación de anticuerpos a temperatura ambiente, pues la verdad, o sea, muchas veces no siempre el médico sospecha de primera instancia que sean anticuerpos fríos, pero sí vale la pena que lo tenga en su cabeza, ¿no? No que te vuelvas loco de que, ay, Dios mío, no hizo hemólisis o sea, temperatura ambiente, ¿no? O sea, siempre queda esa opción, ¿no? Que hay que considerar la de anticuerpos fríos. No es común, pero el hecho de que no sea común no significa que no la pienses, ¿no? Bueno, en medicina interna eso nos enseñan. Y así, chicos. Puedes continuar, Ángel. Solo quería comentarlo para que se den cuenta de lo padre que es esto. Ok, doc. Pero de hecho sí es, como bien menciona el doctor, aunque no sea algo muy común, afortunadamente a veces muchas cosas tenemos que basarnos pues en la epidemiología, ¿no? O sea, para sospechar de alguna enfermedad. En este caso, pues la anemia hemolítica autoinmune, igual para hacer la distinción entre estas dos, si es por anticuerpos calientes o anticuerpos fríos, nos va a ayudar mucho pues la epidemiología y con qué se relaciona más, ¿no? Eh, Aquí vamos a ver que específicamente hablando de la de anticuerpos calientes, pues se va a dividir en primaria o idiopática, que va a ser el 50% de todos los casos de anemia hemolítica autoinmune, o sea, en la mitad, y de hecho, eh, insisto, ¿no? En el CTO también mencionaba que era del 70% más o menos, no se conocía la causa. La fracción restante pues va a ser llamada secundaria y pues se va a relacionar con otros padecimientos y esto es sumamente importante, ¿no? Como por ejemplo el lupus eritematoso que vimos la clase antepasada y otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo que el paciente tenga leucemia, linfocítica crónica, linfomas, inmunodeficiencias y por ejemplo aquí lo podemos ver, ¿no? Cosas a las que se relaciona, por ejemplo, secundaria infección viral, en el caso del VIH, otras enfermedades específicamente autoinmunitarias, está el lupus eritematoso sistémico, esta es la leucemia linfocítica crónica, y también pues van a haber fármacos que nos pueden ocasionar esto, pero esto lo voy a hablar más adelante. Aquí tenemos las tres principales que pues nos menciona el Harrison. Y pues aprovechando pues que tengo el cuadro aquí, y esto también va a ser importante más adelante, va a ser que las causas secundarias de la, la, la variante criohemolítica, que es la de anticuerpos fríos, tenemos al virus del Epstein-Barr, al citomegalovirus, infecciones por micoplasma, que de hecho creo que esto lo mencionaba el doctor en su videoclase de anemias, específicamente en la parte de anemias hemolíticas, ¿no? Que la infección por micoplasma pues se relacionaba con anemia hemolítica autoinmune, específicamente pues ya vimos que es de anticuerpos fríos, eh, y pues entre otras, ¿no? O sea, esas son como que las más importantes que quería resaltar por un momento. Igual me gustaría agregar, Ángel, o sea, eso que acabas de decir es muy importante porque el Mycoplasma pneumoniae, de hecho el nombre completo es el Mycoplasma pneumoniae, es uno de los principales agentes causales de neumonía atípica, o sea, es de los principales agentes causales. Y en el 10%, 15% de los casos de esa neumonía por ese agente, puede complicarse con datos de hemólisis. O sea, traten de pensar que ustedes son el médico de ese paciente que tiene neumonía. Generalmente da personas jóvenes.
Imagínate, tú estás allá, tú eres el doctor de un muchacho que está ahí, que tú dirás, pues una neumonía, ¿qué más? ¿Qué tan difícil puede ser, no? Y de repente empieza a presentarse, quedar ictérico, hemoglobina empieza a bajar, y es cuando tú dices, a ver, espérame, más despacio, ¿no? Cálmate. Y es cuando empiezas a darte cuenta que está haciendo hemólisis tu paciente en el hospital. Y tú dices, ¿qué está pasando, no? Y es cuando empieza todo a fluir, todo lo que ya sabes. O sea, le pides ahí tu perfil hemolítico, que son tus pruebas de función hepática, ya sabes, todo eso, y te das cuenta que está hemolizando. Y una de las posibilidades es que el agente causal sea el Mycoplasma pneumoniae y que eso esté condicionando una hemólisis de anticuerpos fríos. O sea, entre en el contexto, ¿no? Es muy interesante. Puedes continuar, Ángel, solo quería agregar ese dato. Ok, doctor, gracias. Bueno, la anemia hemolítica autoinmune, pues por anticuerpos calientes puede ocurrir a cualquier edad. Sin embargo, pues va a ser más frecuente en mujeres entre los 20 y los 40 años. Por su parte, pues la que es por anticuerpos fríos generalmente se va a desarrollar en la séptima década de la vida y pues ya no es tan común en mujeres, ¿no? Aquí ya se iguala tanto en hombres como en mujeres. Entonces, esto es un dato importante, ¿no? Si vemos que es una paciente pues adulta joven o un paciente adulto joven, pues quizá podamos sospechar más por anticuerpos, por una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. Y pues si es un paciente ya mayor, un anciano, pues más probablemente nos podamos guiar hacia una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos. En cuanto al cuadro clínico, pues el cuadro clínico de la anemia hemolítica por anticuerpos calientes, pues va a corresponder a aparición del síndrome anémico, ¿no? Que incluye debilidad, que de hecho creo que el doctor en su videoclase es palidez, disnea y creo que debilidad. Pero pues otros síntomas que se van a incluir, ¿no? Pues van a ser debilidad, mareo, fatiga fácil, disnea, se pueden acompañar de febrícula, pérdida de peso, anorexia, molestias gastrointestinales y en algunos casos pues puede haber el paso de orina oscura, pues debido a que hay en parte pues hemólisis intravascular. Sin embargo, como les voy a mostrar en un cuadro anterior, pues esto en la de anticuerpos calientes no es tan común porque la mayor parte de la hemólisis en estos casos va a ser extravascular, o sea, se va a realizar en el vaso, a diferencia de la de anticuerpos fríos que comúnmente es intravascular, ¿no? Pero bueno, A eso ver, se lo voy a... antes de que continúes, Ángel, importante, lo tengo que preguntar porque de verdad es vital. A ver, chicos, quien quiera, cómo diferenciar con algún dato clínico o paraclínico si una anemia hemolítica es intravascular o extravascular. Quien quiera. María José, Bobadilla, Clínicamente, dijo doctor. clínica o paraclínicamente. Ah, yo recuerdo que era, por ejemplo, la forma, bueno, paraclínicamente la forma de los eritrocitos, ¿no? Porque como es intravascular, cuando recuerda que era intravascular se lastimaba, ¿no? Tenía. Y clínicamente, No, según yo, era la ictericia, porque en no, uno no, no, no. No es, Pedro, no es. O sea, los dos, es importante, chicos. Miren, chicos, los dos nos pueden dar ictericia, dale. No, no es por la ictericia. Hay algo más. Les voy a ayudar para que sea más fácil. No, no es como tal, sí te puede orientar el frotis. Vamos a darlo por un punto parcial. Vamos a decir, bueno, punto bueno parcial. Pero hay algo más, algo que nos orienta un poco Doc, más, chicos. ¿Qué es? Vamos. ¿no es la hemoglobinuria? ¿Eres Alfonso? Sí. Ok. Es la hemoglobinuria, así es. La presencia de hemoglobina en la orina es algo más factible que suceda, chicos. Más factible en la
hemólisis intravascular. Es muchísimo más factible. La única razón para que haya hemoglobina, a pesar de ser extravascular, es que sea de verdad, una hemólisis así violenta, así atrocis brutalis, Maximus Spider, o un poder que les venga a la mente de videojuegos. Final Weapon, ya saben más o menos de qué edad son mis videojuegos que yo jugaba. Y así es, chicos, la presencia de hemoglobina en la orina, o sea, hemoglobinuria, es más, sugiere una hemólisis intravascular. Y si lo ponemos parafraseado, entonces, ¿se esperaría ver hemoglobina en la orina en una anemia hemolítica inmune de anticuerpos calientes? ¿Sí o no? Jessica. Bueno, doctor, ¿me escucha? Sí, ya te escucho. Sí, pues en anticuerpos calientes pues sería extravascular, a diferencia de la intravascular que serían fríos, y pues entonces en la intravascular sería la presencia de la hemoglobinuria, ¿no? Entonces en extravascular pues sería como que más por una causa pues autoinmune, ¿no? Sería directamente del vaso la afección, a diferencia de la intra. ¿Habría hemoglobina en la orina? ¿Sería lo esperado en la extravascular? No, ¿verdad? No, No. no. Así es. Muy bien, Jessica. Entonces podemos continuar. Dale, ya quedó clara la esencia del concepto, porque cuando ustedes estén ante un examen internacional o incluso nacional, van a recordar, me van a decir, doctor Ortiz, neta, gracias por esto. Prosiga, amigo. Ok, doc. Bueno, pues, como ya había mencionado, ¿no? Pues el paso pues, de orina oscura por la hemoglobinuria, pues no va a ser común, o sea, va a ser en casos excepcionales, se puede llegar a ver. Y como ya dije, ¿no? Pues porque puede ser que en parte haya hemólisis intravascular, pero, insisto, y como ya había mencionado el doctor, por anticuerpos calientes, pues va a ser en su mayoría y en la mayoría de los casos extravascular. O sea, se va a realizar en el vaso. Y de hecho, por eso puede ser común que se llegue a encontrar en la esplenomegalia, en la exploración física, no sé, cuando se le haga una tomografía, por ejemplo, al paciente que se llega a ver. Va a ser común la aparición de ictericia, pero eso se produce en ambos casos, como también ya había mencionado el doctor. Y va a haber un descenso pues, en varios días de hasta 4 gramos gramos por decilitro de hemoglobina. A la exploración física vamos a encontrar que hasta un 25% de los pacientes va a presentar linfadenopatía con ictericia y cianosis en casos extremos. A lo anterior pues se puede sumar la esplenomegalia que ya había mencionado en la diapositiva anterior. Puede haber hepatomegalia, pues la palidez, que es parte de pues, el síndrome anémico. Puede haber edema, insuficiencia cardíaca, o sea, como podemos ver, puede haber un sinfín pues, de síntomas de la exploración física. También en la secundaria, pues se van a sumar los resultados de la enfermedad primaria. Por ejemplo, pues en el caso de una infección por virus de Epstein-Barr que nos pueda condicionar a una mononucleosis, no sé, lo que ya había mencionado el doctor, ¿no? La infección por Mycoplasma pneumoniae que pues, nos va a condicionar una neumonía atípica. Y esto es algo pues importante que de hecho en la clase también de anemias del doctor Ortiz lo mencionaba, y además de la anemia hemolítica autoinmune que corroboramos por el COMS directo, vemos que coexiste púrpura trombocitopénica inmune. Se debe hacer el diagnóstico del síndrome de Evans, que nos va a hablar ya de una enfermedad grave, y de hecho aquí el tratamiento, pues debido a que coexisten estas dos etiologías, enfermedades, perdón, pues el tratamiento es mucho más intensivo, ¿no? Porque ya nos está hablando de algo grave. De hecho, más adelante lo menciono igual rápidamente, ¿no? Un poco mejor descrito.
Después están los laboratorios, pues la hemoglobina y el hematocrito pues disminuidos obviamente. Volumen corpuscular medio puede estar normal o ligeramente elevado. Va a haber reticulocitosis. La bilirrubina pues va a estar aumentada. Predomina el predominio indirecto, ¿no? Entre 2.5 y 5 miligramos por decilitro. La aptoglobina pues va a estar reducida, en tanto que el urobilinógeno fecal y urinario pues se van a incrementar. Y pues este es el cuadrito que ya les había puesto anteriormente, ¿no? Y pues rápidamente para recordar, ¿no? Aquí vemos cómo el grupo hemo, pues por la hemooxidasa, pues pasa a ser, se divide, ¿no? En CO, biliverdina, hierro. La biliverdina por la biliverdina reductasa pasa a ser bilirrubina no conjugada, que es la indirecta. Y esta pues cuando se une a la albúmina, ¿no? Sí, o sea, cuando se une a la albúmina se convierte en indirecta. Y cuando llegue pues normalmente llega al hígado, se conjuga gracias a la UDP glucoronil transferasa y ya pasa a ser bilirrubina conjugada. Y por la acción bacteriana que va a suceder, específicamente pues en el tracto digestivo gastrointestinal, pues se pasa a ser urobilinógeno, y el 80% pues va a ser se va a dar el pigmento a las heces, o sea, se va a ir a las heces, y un 2% pues, se va a ir al riñón y para excretarse en la orina, y que pues le va a dar el pigmento a la orina. Y por eso, como muy bien ya había dicho el doctor, pues no es común, como vemos, realmente ver pues hemólisis, ¿no? En los eritrocitos en la orina. No es hemoglobinuria, va a ser muy infrecuente verlo en estos casos. El diagnóstico serológico, pues como ya mencioné, va a ser la prueba de la antiglobulina humana o COMS directa, y va a ser positiva casi siempre, o sea, prácticamente en el 100% de los pacientes se va a ver positiva. Y para que sea positiva, pues se va a requerir la presencia de 300 a 500 moléculas de anticuerpo por eritrocito. O sea, esto es para interpretarlo como positiva, ¿no? Y del 2 al 4%, o sea, una pequeña parte, pueden llegar a ser negativas. Y pues esto va a ocurrir principalmente cuando el anticuerpo pues es de clase IgA, ¿no? Pero pues eso es en casos excepcionales que se puede llegar a ver. La mayoría son COMS directo positivo. Y de las anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos calientes, entre el 30 y el 40% tienen exclusivamente IgG sobre los eritrocitos. Un 40-50% van a tener IgG junto con complemento, como ya he mencionado al principio. Y el 10% solamente van a tener el complemento. O sea, como nos damos cuenta, prácticamente el 90% va a tener IgG de ley, en alrededor del eritrocito. Y pues aquí nada más les puse rápidamente pues un esquema, ¿no? de cómo se realiza la prueba de COMS positiva. Pues aquí se toma la muestra de sangre, y aquí pues vemos cómo los eritrocitos pues en la muestra van a estar rodeados por el IgG principalmente, y que pues estos van a estar en la superficie del glóbulo rojo. Después se van a incubar, ¿no? Con anticuerpos, que son estos de aquí. Y pues si se aglutinan, o sea, los anticuerpos aglutinan a las inmunoglobulinas, y específicamente los eritrocitos pues aglutinan por esto, ya vemos cómo se unen las cadenas, pues entonces el resultado se interpreta como positivo, ¿no? Y pues una prueba de COMS positiva debe interpretarse en asociación con las manifestaciones clínicas y evidencia de hemólisis. O sea, pues sé que va a sonar un poco repetitivo, pero el doctor Ortiz en su clase lo mencionaba también, que si ya vimos por los laboratorios que el paciente tiene una aparente anemia hemolítica, ¿no? Y por la clínica también parece que tiene una anemia hemolítica, pues, y además le hacemos el COMS directo, que de hecho ante la sospecha de una anemia hemolítica, lo primero que deberíamos de hacer, o bueno, una de las cosas que deberíamos de hacer es la prueba de COMS directa,
Y si nos sale positiva, junto con la clínica, junto con los laboratorios, pues podríamos ya dar podríamos decir que el paciente tiene anemia hemolítica autoinmune. En cuanto al tratamiento, pues una vez que ya hicimos el diagnóstico, lo primero que se debe hacer es buscar una causa primaria, ¿no? O sea, por ejemplo, que el paciente tenga lupus, linfomas, leucemia, que tenga tumores, que haya consumido medicamentos, ya que pues el tratamiento, el tratar la enfermedad subyacente, por ejemplo, en el caso de lupus, pues tratar el lupus, en el caso de la leucemia, tratar la leucemia, en el caso de los medicamentos, pues quitar el medicamento. O sea, tratando esto, pues vamos a lograr la remisión de la enfermedad. Pero como ya vimos en la mayoría de los casos, pues va a ser de origen idiopático. Y pues en la mayoría de los casos el desarrollo de la anemia hemolítica autoinmune permite la compensación cardiovascular, por lo que normalmente no se va a requerir la transfusión de glóbulos rojos. Y de hecho esto es algo en la que las bibliografías insistían mucho, que la transfusión de glóbulos rojos solamente se va a dar en casos excepcionales, en casos de anemia muy grave o en casos en los que el paciente está chocado y no responde a la infusión de líquidos intravenosos, porque habían dos circunstancias que lo complicaban. Primeramente, pues va a ser que los eritrocitos, al estar encapsulados, podría decirse así, al estar rodeados de los anticuerpos, a la hora de intentar determinar el grupo sanguíneo, pues era muy difícil, ¿no? No se hace como se podría hacer de rutina. Se requerían procedimientos extras, pasos extras para poder intentar limpiar los eritrocitos, para poder determinar el grupo sanguíneo. Entonces, por eso normalmente, primero que nada, no en todos los centros se puede hacer. Y segundo, pues es que es complicado y lleva tiempo, y pues si lo necesitas de manera urgente, pues la otra opción que quedaba y que mencionaba la bibliografía que leí era que pues pongas el tipo de sangre pues menos incompatible, ¿no? Pero pues eso no se hace porque pues no, o sea, corres el riesgo, ¿no? De empeorar la condición del paciente en vez de mejorarla. Y en ¿Me pacientes, pues, escuchas? ¿Me escuchan, chicos? Sí, me gustaría sí agregar se ha algo, escuchado. Ángel, muy interesante. Eso que acaba de decir Ángel, pues es impresionante, porque me da gusto que buenamente lo haya percibido en la literatura y lo esté recalcando como debe de ser, recalcarse como debe ser. Efectivamente, chicos, miren, un paciente que cuadre para tener anemia hemolítica inmune, chicos, escuchen, presten atención, le pueden salvar la vida a alguien o evitar matar a alguien. No corran para transfundir a un paciente hasta que hayan hecho un breve análisis de la situación, por favor, cuando sean internos, pasantes, tengan que tomar la decisión de transfundir a alguien. Por favor, analicen la situación, analicen qué situación, qué contexto es. No es como que llegues al hospital, doctor, ¿lo transfundimos? ¿Sí o no? A ver, permíteme, a ver, cálmate. O sea, no puedo decir si lo respiren profundamente y analicen que la situación, porque si la situación es una anemia hemolítica inmune, tienes que tener pinzas para decidir si lo vas a transfundir o no. Ya lo dijo muy bien su compañero. La única razón para transfundir un paciente, o sea, sangre, a un paciente con anemia hemolítica inmune, la única indicación es de que el paciente haya desarrollado choque, que hayas empezado ya las soluciones intravenosas, líquidos, y no mejorara del choque. Esa es una. O dos, que ya tenga datos francos de core anémico, que son datos de falla cardíaca por una anemia muy severa, ¿sí? Entonces, son las únicas situaciones en las que van a transfundir a un paciente. Fuera de eso, tú no debes de transfundir a un paciente con anemia hemolítica inmune. No. Se debe de tratar la causa subyacente, sea una infección, sea un cáncer, sea una enfermedad inmune. De hecho, se les da esteroides, ¿no? Pero no transfusiones.
Y como bien dijo Ángel, en el peor de los casos, así de que chinga ni Pex, ni Paper, ¿no? Ni Papermate, ¿no? Si tienes que hacerlo, vas a estar ante una situación compleja porque mientras más transfundas el paciente, menos probabilidad hay de que tú sepas el tipo de sangre del paciente, salvo que ya lo supieras de antemano. Pero no siempre vas a saber de antemano qué tipo de sangre es tu paciente. No siempre. Son pacientes a veces que acaban de llegar, que es la primera vez que los ves, etc. Y como bien dijo Ángel, esto es pregunta de examen nacional o internacional. Apunten los que están en su hamaca, los que estaban dormidos, los que estaban comiendo. Apunten. Cuando tengas una situación donde la sangre es incompatible porque la hemoliza, y ya probaron con toda la sangre. La única sangre que se puede poner si fuera una urgencia, ojo, si fuera una urgencia, es la sangre menos incompatible. Muchas veces la incompatibilidad te la expresan en cruces. Entonces vas a ver que hay quienes, vas a ver que el laboratorista te va a poner, para el grupo A hizo 4 cruces de hemólisis. Para el grupo B hizo 3 cruces. Para el grupo O, una cruz. Entonces, bueno, en esa situación tienes que agarrar la que haya hecho menos cruces de hemólisis. ¿Sí? Es la que te va a servir para transfundir a ese paciente de manera urgente. Puedes continuar, Ángel. Muy bien, te felicito. Gracias, Doc. Bueno, y la segunda, el segundo punto que quería mencionar, pues es que a pesar de que transfundas al paciente, realmente eso es algo de sostén, ¿no? O sea, es algo momentáneo porque pues la hemólisis va a seguir produciéndose a menos que tratemos la causa. Por lo que realmente solamente va a ser algo momentáneo en lo que se da la terapia pues específica, ¿no? En cuanto y ahora sí vamos hablando del tratamiento que sí es muy eficaz como tal, que son los esteroides primeramente, que constituyen la terapia inicial preferida para la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. La prednisona, pues usualmente, creo que aquí lo puse mal, no creo que no era, no, sí era, creo que sí era prednisona, pero en esta parte, ¿no? De 1 a 2 miligramos por kilogramo al día. Y esta creo que es la vía oral. En casos fulminantes se puede iniciar con metilprednisolona intravenosa en las primeras 24 horas. Luego ya pues dividimos las dosis, etcétera, ¿no? O sea, es un tratamiento muy complicado porque la bibliografía que leí mencionaba que usualmente responden bien a los esteroides, pero hay que ir como que ajustando un poco las dosis para obtener la mejor respuesta posible en el paciente. Por lo tanto, hay que individualizar el tratamiento. No siempre a todos se les inicia o sea, todos responden a las mismas dosis de esteroide. La respuesta tiene que ser evidente en la primera semana. Vamos a ver reticulocitosis en esa primera semana y un incremento semanal de 2 a 3 gramos de hemoglobina más o menos. O sea, ese es como que el incremento esperado o son las metas esperadas en cuanto al aumento de la hemoglobina semanal con el uso de esteroides. Por eso digo que la dosis se debe ajustar un poquito a estas metas, ¿no? Una vez que la hemoglobina logra llegar a 10 gramos por decilitro, pues se debe iniciar la reducción, como siempre recordar que es progresiva, de la dosis de esteroides. Y pues en el 70-90% de los casos, y el CTO mencionaba que sí bastante, como en el 90-95% de los casos, la anemia logra desaparecer. Y pues en una pequeña parte, en la variedad idiopática, pues se va a obtener remisión sostenida, ¿no? Después de el retiro completo de esteroides. Esto, si lo entendemos bien, pues sabemos que, pues, por ejemplo, en los casos de las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, si el paciente tiene lupus, pues de por sí en el lupus, pues tenemos que dar pues, esteroides, ¿no? Entonces, como que en estos casos, pues tratamos la causa subyacente y además, pues mejora la anemia hemolítica autoinmune. Y en los casos en donde no se sabe cuál es la causa de la anemia hemolítica autoinmune, o sea, en la idiopática, una mayoría, una gran parte, pues sí va a obtener pues una desaparición, ¿no? Una remisión de la anemia después del retiro completo de los esteroides. Entonces los esteroides van a ser la primera línea de tratamiento. Otros tratamientos van a ser la esplenectomía,
que esto solamente va a ser la siguiente opción en aquellos pacientes que son resistentes a los esteroides en la fase aguda o que van a requerir más de 30 miligramos para su control. O sea, si de plano son corticodependientes, o sea que por más que se les está dando esteroides a los pacientes, no mejora el cuadro clínico y ni siquiera con dosis altas, pues en estos casos mejor se prefiere realizar la esplenectomía. Igual cuando los efectos secundarios existan o que haya una alteración subyacente, como por ejemplo diabetes, hipertensión, que puedan contraindicar el uso de las dosis altas de esteroides. 2/3 de los pacientes esplenectomizados van a obtener remisión, o sea, pues es una buena proporción, ¿no? Un 60-70% van a tener remisión, pero van a tener recaídas habituales. Y después están los inmunosupresores, como la ciclofosfamida, que aquí se usa a dosis de 60 miligramos al día, en combinación con prednisona, o sea, se va a darle el inmunosupresor junto con el esteroide, ¿no? La prednisona en una dosis de 40 miligramos día, y pues se va a dar durante 3 meses. Y la esplenectomía es preferible al uso de citotóxicos debido a los efectos secundarios de estos. O sea, siempre va a ser preferido o darles solamente esteroides o realizar solamente la esplenectomía en vez de dar citotóxicos, porque de hecho en los siguientes temas que vamos a ver, sobre todo en la anemia plástica, vamos a ver que el uso de citotóxicos puede condicionar la aparición de anemia plástica. Y si el paciente de por sí ya tiene pues una anemia hemolítica autoinmune, podemos generar 2 problemas. Ahora vamos a hablar de la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos. Esta variedad de anemia hemolítica pues va a ser causada por anticuerpos que amplían de manera patológica su margen térmico. O sea, reaccionan a temperaturas sobre todo debajo de los 32 grados Celsius, 34, 32 grados Celsius por debajo de estas temperaturas. Y pues estos van a tener principalmente de la clase IgM, recordando que la de anticuerpos calientes era principalmente de clase IgG. De manera distintiva van a fijar el complemento. Y estos anticuerpos fríos pues causan 2 cuadros clínicos diferentes. O sea, aquí vamos a ver 2 cuadros clínicos distintos. El primero pues es el síndrome de crioaglutininas y la hemoglobinuria paroxística al frío. Ahorita les voy a hablar rápidamente de ambas. El síndrome de aglutininas frías, también llamado síndrome de crioaglutininas, es el más común, causa 33% de todos los casos o sea, el más común de las de anticuerpos fríos, no en general. No, o sea, es el más común en cuanto a la de anticuerpos fríos y causa la mayor parte de los cuadros de anemia hemolítica por anticuerpos fríos. Se relaciona más a menudo con infecciones, por ejemplo, por Mycoplasma pneumoniae, que son las que ya mencioné, virus de Epstein-Barr y citomegalovirus. Son como que las 3 prototipos, ¿no? Que pueden llegar que se relacionan muchísimo más con este tipo de anemia hemolítica autoinmune. Y pues, lo que ya dije, ¿no? Tampoco lo voy a repetir. Hay IgM, hay especificidad anti-I, y pues esto va a hacer que se fije el complemento, causando hemólisis o sensibilizando los eritrocitos con fracciones del complemento para ser fagocitados en el hígado o en el vaso, que era lo mismo que pasaba en la de anticuerpos calientes. Esto es más común en ancianos, contrastando con la de anticuerpos calientes, que era más común en los adultos jóvenes y principalmente en mujeres entre los 20 y 40 años. Aquí es más común en ancianos, en la 7ª, 8ª décadas de la vida. Las manifestaciones van a ser originadas por los trastornos del flujo vascular o la hemólisis o por ambos, y en las porciones sacrales, por ejemplo, en los dedos, oreja, la punta de la nariz, se van a producir pues estos trastornos del flujo vascular. Y pues en cuanto a lo de las temperaturas entre 26 y 31 grados, 32, 34 más o menos también, van a condicionar por la aparición de la hemólisis. Y pues aquí vamos si no me equivoco, menciono, se me fue, bueno, esta parte de aquí. Aquí va a aparecer debido pues a esta hemólisis, a estas temperaturas bajas, se produce acrocianosis
lívidos reticulares, que son las frecuentes, y pues la síndrome de hiperviscosidad localizada y polineuropatía, esas eran un poquito medio raras, pero pues sí también se producen, ¿no? Y pues uno puede decir por qué se producen estas zonas, ¿no? Por ejemplo, en las partes sacrales, la punta de los dedos de las manos, de los pies, las orejas. Pues como podemos ver cuando el cuerpo está caliente, por ejemplo, en un clima como el de aquí, normalmente incluso en las partes sacrales rondan los 33, 35 grados más o menos. Pero, por ejemplo, en zonas donde hay un poquito, donde el clima es frío y pues hace frío, las partes sacrales pues van a estar a 27 grados, 29 grados, que es la temperatura óptima para que se produzca esta hemólisis. Y por eso es que en estas zonas específicamente es más frecuente que se produzca la hemólisis. Y rápidamente, igual para mencionar, pues la acrocianosis pues va a ser una cianosis, va a haber cianosis, hipotermia, sudoración, y va a ser simétrica, ¿no? Persiste en el invierno y empeora con el frío. O sea, hay una imagen, ¿no?, de que se ve la cianosis de las partes acrales, por eso se llama acrocianosis. Y también se puede observar lívido reticularis, que pues va a ser un moteado azul rojizo. Y pues esto creo que lo habíamos visto en la clase de lupus eritematoso sistémico con el doctor también, pero estas son como que cosas muy, muy infrecuentes de llegar a ver, o sea, son sumamente infrecuentes. Y en cuanto a los datos de laboratorio, pueden encontrarse anemia moderada, reticulocitosis, autoaglutinación, que va a ser lo que nos va a dar la pauta para el diagnóstico, en bilirrubinas también elevadas, expensas Disculpa de la bilirrubina molestia, Ángel. indirecta. Sí, doc. Disculpa, solo para estar seguro, los del otro grupo ya se quitaron, ¿verdad? Los de la clase con No, el doc, maestro tú. creo la clase. No, Doc, se pospuso la clase para más tarde. Ah, ok. Está bien, entonces. Está bien, puedes continuar, Ángel. Ok, doc, gracias. Bueno, o sea, realmente como vamos a ver los datos de laboratorio, pues son prácticamente los mismos, ¿no? O sea, lo que nos va a dar la pauta, pues va a ser la prueba serológica, que en este caso, pues el título de crioaglutininas, que se estudian a 4 grados, pueden llegar a ser de hasta 100,000. Y la prueba de COMS también suele ser positiva y específica para el complemento, ¿no? Entonces, como podemos ver, ahí y aquí ya se añadió otro estudio que, por lo que entendí, se pide usualmente eh, en casos de anemia hemolítica y sobre todo en casos de sospecha de anemia hemolítica autoinmune, que es el título de crioaglutininas, junto con el COMS, pues más que nada para hacer la distinción entre si es de anticuerpos fríos o de anticuerpos calientes, ¿no? Y en el tratamiento lo mismo, ¿no? Evitar las transfusiones, por lo que ya mencioné anteriormente, esplenectomía y los esteroides no son de utilidad. Esto es sumamente importante y por eso hay que hacer la distinción entre la de anticuerpos calientes y el síndrome de aglutininas o de crioaglutininas, porque a diferencia de lo que pasaba en la de anticuerpos calientes, en donde hay que recordar que el tratamiento principal prácticamente eran los esteroides, aquí los esteroides no van a ser de utilidad. Y los inmunosupresores, como la ciclofosfamida, parecen ser la mejor forma terapéutica en estos casos, o son la mejor forma terapéutica en estos casos. Caso contrario, repitiendo a lo que pasaba en la de anticuerpos calientes, que los inmunosupresores eran una opción no tan viable, o sea, siempre es esteroides, esplenectomía y ya de última instancia, si se necesitara, pues se usaban los inmunosupresores. Aquí es al revés. Aquí se considera primero los inmunosupresores, debido a que la esplenectomía y los esteroides pues no son de utilidad en estos casos. Y nada más para recordar rápidamente igual, si no me equivoco, en la clase del doctor Ortiz en la de esclerosis sistémica, cuando hablaba del síndrome de Raynaud y tal, se mencionaba justamente este síndrome, el síndrome de crioaglutininas frías. Entonces, si llegamos a observar un paciente con anemia hemolítica, síndrome de Raynaud, y pues no sé, que tenga alguna infección por citomegalovirus, virus de Epstein-Barr o micoplasma, una neumonía típica por micoplasma, pues
podríamos sospechar, ¿no? Pues de este síndrome. Entonces, eso nada más era un dato, ¿no? Que se me hizo interesante, que mencionó el doctor en su clase. Bueno, aquí vemos, como les dije, ¿no? Las distinciones principales entre estos dos tipos de anemias hemolíticas. Aquí vemos que las de anticuerpos calientes principalmente van a ser IgG y principalmente va a ser extravascular, o sea, la hemólisis se va a realizar principalmente en el vaso, también puede ser en el hígado. Y la de anticuerpos fríos, en el de criaglutininas, principalmente va a ser IgM y aquí principalmente va a ser intravascular. Y pues aquí vemos una prueba de aglutinación de las criaglutininas. Aquí se ven cómo se van acumulando y cómo se están como que en cadena todos estos eritrocitos. Y pues son acúmulos o grumos, como en este de aquí, de glóbulos rojos, con el más grande, que este está describiendo la figura, ¿no? Que se ve en el centro. Y es típico de un paciente por enfermedad por criaglutininas que aglutinan a menos de 37 grados. En esta de criaglutininas fue la primera de las anemias hemolíticas en ser conocida y descrita, a pesar de que la mayoría son por anticuerpos calientes, fue la primera, ¿no? Que se describió. Va a haber hemoglobinuria. Esto es algo importante que también pues ya el doctor nos aclaró bastante, ¿no? Si se acuerdan, en la de anticuerpos calientes, la hemoglobinuria o la orina oscura, como lo describía clínicamente, pues no es común, es muy infrecuente, solo en casos raros se puede observar. Y aquí sí se va a caracterizar la hemoglobinuria súbita, sobre todo después de la exposición local o general al frío. De manera distintiva va a ocurrir relacionada con sífilis adquirida o congénita o con algunas infecciones virales, ¿no? Como ya les mencioné, que era citomegalovirus o virus de Epstein-Barr. El anticuerpo implicado se denomina Donat-Landsteiner. Es una IgG que actúa como una hemolicina muy poderosa y se le conoce también como hemolicina bifásica porque fija los eritrocitos a temperaturas menores a 15 y al calentarse a 37 grados fija el complemento causando la hemólisis brusca. Uno puede decir, bueno, pues ¿qué utilidad tiene saber esto, no? Pues hay una prueba que se llama la prueba de Donat-Landsteiner, que pues es el nombre del anticuerpo, ¿no? Que aquí, como creo que eso es lo que mencionaba el doctor al principio, se reproducen las condiciones para la hemólisis, en donde se incuba una muestra de sangre a una temperatura de 4 grados y luego se va recalentando, obviamente lentamente, si no vamos a producir la hemólisis, pero por haberla calentado rápido. Se va recalentando a 37 y esto va a producir la hemólisis. Y pues esto ya nos va a dar pues nos apoya el diagnóstico, ¿no? Del diferencial con las criaglutininas. Se basa en la falta de un título alto de estas. Esta de la que estoy hablando ahorita es la otra que nos quedaba por hablar, que era la de... ¿cómo se llamaba? Se me olvidó el nombre. La de hemoglobinuria paroxística al frío. Es la otra que nos faltaba hablar, solo que aquí se me olvidó poner el nombre. Y pues en la actualidad la mayoría de los casos se observan en niños relacionada con una enfermedad viral previa. La hemoglobina tiende a disminuir a menos de 5 grados por decilitro, orina oscura, o sea, por la hemoglobinuria. Contiene hemoglobina, methemoglobina. Y la hemoglobinuria paroxística al frío también puede acompañarse de reticulocitosis, hiperbilirrubinemia indirecta, prueba de COMS es positivo. O sea, como nos damos cuenta, realmente si intentamos distinguir alguna de estas por la clínica y por los laboratorios, se nos va a hacer muy difícil. Realmente lo que nos va a dar la pauta va a ser el COMS directo y las criaglutininas. Y evidentemente si las criaglutininas nos dan negativas o vemos que el paciente pues tiene una infección viral por citomegalovirus o por Epstein-Barr, pues muy probablemente podamos, y además pues tiene la hemoglobinuria paroxística al frío, pues entonces podemos sospechar un poco de estas etiologías, ¿no? Realmente es muy difícil guiarse o dar un diagnóstico preciso solamente con los laboratorios y la clínica.
Y pues en cuanto a su tratamiento, el único tratamiento es evitar el frío, o sea, ese es el único tratamiento de la enfermedad crónica. Y pues el uso de esteroides e inmunosupresores no ha mostrado beneficio alguno. Y pues en la forma aguda autolimitada, o sea, la leve, pues la recuperación suele ser en algunos días. Y en algunos casos, aproximadamente la mitad, pues se va a requerir que se transfunda la sangre a 37 grados, ¿no? O sea, se transfunda sangre caliente para recuperar, o sea, para aliviar la hemólisis, pero nada más en ese momento agudo. Pues ya vimos que sí es importante diferenciar entre cualquiera de estas tres, ¿no? O sea, ya sea de anticuerpos calientes, la de anticuerpos fríos por quiroaglutininas o la de anticuerpos fríos por hemoglobinuria paroxística, porque pues los tratamientos son diferentes. Por ejemplo, esta ni siquiera tiene tratamiento, el único tratamiento pues es que no se exponga al frío el paciente. Em, Y ya después, por último, tenemos la secundaria medicamentos, que aquí hay 3 variantes, la de tipo apteno, debida absorción por el tipo penicilina, sobre todo. Y aquí el anticuerpo reacciona de manera específica con el medicamento sin unirse a ningún otro componente estructural de la superficie del eritrocito. Eh, Solo causa hemólisis si el fármaco se fija primero de manera firme a la membrana eritrocítica. O sea, el fármaco pues está ahí andando, ¿no? Y si se llegase a hacer que el fármaco en primera instancia eh, entre en contacto con el eritrocito, es cuando se produce esta anemia hemolítica, pero no es o sea, no necesariamente estos fármacos sí o sí lo condicionan. La sensibilización a la penicilina, que, o sea, esta anemia hemolítica autoinmune por medicamentos, por penicilina suele ocurrir con grandes dosis, o sea, 20 millones de unidades al día o más. O sea, estamos hablando de dosis muy grandes. Y los anticuerpos por lo común son de la clase IgG. Van a ser calientes, no van a fijar complemento y por lo tanto la hemólisis va a ser extravascular por fagocitosis en el vaso. Y pues el tratamiento, retirar el medicamento, ¿no? Después está la fijación de autoanticuerpos, como por ejemplo la alfa-metildopa, que es la causa más común de anemia hemolítica autoinmune inducida por medicamentos. O sea, esta es la más importante, ¿no? Pues, o sea, no es que las demás no lo sean, pero esta es como que la más común y por lo tanto a la alfa-metildopa, pues, que todos conocen ese medicamento. El mecanismo exacto por el que origina la producción de anticuerpos contra los propios eritrocitos se desconoce realmente y pues el anticuerpo no tiene actividad contra el medicamento, se requiere tratamiento eh, prolongado. Eso normalmente se produce a menos que se requiera la alfa-metildopa por tiempo muy prolongado, o sea, que sea un uso crónico. Y pues el título normalmente pues lo mismo, ¿no? Declina al suspender el fármaco paulatinamente. Y después está la formación de complejos terniarios, por ejemplo, tipo quinidina, también llamado espectador inocente, en el cual es el menos frecuente de todos. O sea, ya vimos que el más frecuente pues es el del alfa-metildopa y el menos frecuente pues son estas. Aquí hay 2 fases, ¿no? En la primera se forman complejos antígeno-anticuerpo en el plasma y luego este antígeno, en donde el antígeno pues va a ser el medicamento y el anticuerpo pues es de la propia persona. Luego estos complejos se depositan en las membranas celulares y sobre todo en la membrana del eritrocito. Y pero también, como podemos ver, puede ser en las plaquetas o en los granulocitos. Fijan el complemento y después, pues, producen la hemólisis. Y aquí va a haber una hemólisis intravascular o extravascular que puede ser masiva y fulminante. Puede haber hemoglobinemia, hemoglobinuria, insuficiencia renal, o sea, es la menos frecuente, pero puede decirse que es la más grave, ¿no? Y pues el tratamiento el mismo, suspender el medicamento. Y pues aquí están los 3 ejemplos, ¿no? La del tipo penicilina, el tipo alfa-metildopa, que esta la más común, que aquí vemos cómo pues el anticuerpo que vendría siendo el medicamento se une directamente, ¿no? Pues al antígeno que hay en la membrana eritrocitaria. Y, o sea, no es tan común verlo, pero de entre todos estos medicamentos, el que más comúnmente produce anemia hemolítica autoinmune, pues es el alfa-metildopa. Entonces hay que sospechar
esta anemia autoinmune por medicamentos en aquellos en los que se estén usando principalmente penicilina y alfa-pentildopa sobre todo. Y pues eso sería todo, doctor. Ahorita iba como que un pequeño caso clínico que encontré. No sé si quiere agregar algo más. No puedes pasarte al caso. Bueno, rápidamente, pues esta era una paciente, se me olvidó poner esa parte, era una paciente de 15 años, tenía 2 semanas atrás, pues tenía cansancio, estaba decaída, mencionaba a su mamá, posteriormente presentó fiebre, odinofagia, cefalea, fue medicada con amoxicilina hace 2 días, no ha tenido viajes, no ha tenido contactos con enfermos, y el examen físico, pues no parece tener un aspecto tóxico infeccioso. O sea, se ve normal por el momento, aunque la temperatura es de 38.9, la frecuencia cardíaca está un poco elevada, mejor dicho. La piel pues está pálida, hay ictericia cutáneo mucosa, múltiples adenopatías cervicales, sobre todo retroauriculares, esplenomegalia dolorosa y no hay hepatomegalia. No voy a preguntar si alguien quiere hablar sobre el tema. Bueno, rápidamente alguien quiere mencionar qué le llama la atención del caso clínico. O más directamente, hay un síndrome que con la información que se nos presenta, además del síndrome anémico, obviamente, porque ese es el tema, ¿no? Pero hay un síndrome que se forma con estos datos que ya se nos dio del paciente. No sé si alguien lo quiere decir, no veo las manitas, así que si alguien lo quiere decir, lo puede decir ahorita. Está clásico, ¿eh? Está de libro. Sí. A ver, Esteban, coméntalo. Ya salió. Era el síndrome mononucleósico, porque pues es la enfermedad del beso, ¿no? Adolescente, adenopatías, esplenomegalia, la fiebre. Pues ajá, era eso. Pues sí, como ya nos mencionó nuestro compañero Esteban, pues sí, es un síndrome mononucleósico, ¿no? Pues hay faringitis, fiebre, astenia, hay las linfadenopatías clásicas retroauriculares en este paciente, pero pues también otros aspectos que nos deben llamar la atención, ¿no? Pues va a ser la esplenomegalia, que es dolorosa, la piel que está pálida y la ictericia cutánea mucosa, que nos están hablando, la piel pálida más el cansancio, la decaída, y pues podemos intuir que la paciente no puede hacer nada porque se cansa. Nos podrían hacer sospechar de un síndrome anémico también, y pues la ictericia cutánea mucosa y la esplenomegalia dolorosa, junto con el síndrome anémico, podrían hacernos sospechar también que pudiese ser, en caso que se corrobore por laboratorio la anemia, que estemos hablando de una anemia hemolítica, de buenas a primeras, así a secas, sin saber si es de qué tipo. En los estudios complementarios, pues se vio que tenía hemoglobina de 6.7, o sea, es una anemia grave. Volumen corpuscular medio normal, es normocítica, es normocítico, normocrómico. Hay 25% de linfocitos atípicos. En el hepatograma, pues es normal, excepto la bilirrubina no conjugada o indirecta, que es de 3.5 miligramos por decilitro, o sea, está elevada. En la orina hay hemoglobina más urobilinógeno, o sea, esto es algo que nos debe llamar la atención. Esto nos está hablando, si recordamos, la hemoglobina en la orina o la hemoglobinuria, nos está hablando de que el proceso hemolítico es intravascular, y si recordamos epidemiológicamente y característicamente, la de anticuerpos calientes no se caracteriza por esto, entonces debemos sospechar más que nada por anticuerpos fríos. La COMS directa, pues se pide COMS directa y crioaglutininas, y la COMS directa resulta positiva y las crioaglutininas resultan presentes. Este es un caso literalmente, como bien dice el doctor, ¿no? Pues muy del libro, porque hay que recordar, si recordamos el cuadro que les puse al principio, entre las causas secundarias de
de crioaglutininas. Estaban las infecciones virales, sobre todo citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, que es el de la mononucleosis, y pues también de la neumonía típica del Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Y pues en cuanto a la interpretación de laboratorio, los linfocitosis más los linfocitos atípicos al 25%, dice que la detección de al menos 10% de linfocitos atípicos en pacientes con síndrome mononucleósico tiene una sensibilidad del 75% y especificidad del 92% para hacer el diagnóstico de mononucleosis infecciosa. La anemia hemolítica autoinmune, pues se corroboró con la anemia menor a 12 miligramos por decilitro. Hay que recordar que es mujer, si fuese hombre sería menor a 13. Hemolítica porque se elevó la bilirrubina no conjugada o indirecta. Además se vio que hay reticulocitosis, disminución de la aptoglobina, que eso igual lo había mencionado. Hay el volumen corpuscular medio, estaba normal realmente, tenía 92, así que no estaba elevado. Y pues aquí era intravascular, eso es importante recordarlo. ¿Por qué? Porque la paciente, porque era mujer, presentó hemoglobinuria, y autoinmune porque pues como se sospechaba de una anemia hemolítica, se pidió el COMS y crioaglutininas y ambas salieron pues positivas, ¿no? Y la hiperbilirrubinemia de predominio no conjugado o indirecto. La urobilirubinuria está aumentada porque al aumentar la bilirrubina indirecta, la célula estrella hepática, creo que sí significaba eso, recapta más urobilinógeno y un mayor porcentaje del habitual es excretado en la orina. O sea, hay exceso de urobilinógeno debido al aumento de la bilirrubina indirecta, que si se acuerdan ya les mostré el esquema, ¿no?, de dónde sale el urobilinógeno. Y al haber mayor cantidad de urobilinógeno, pues una parte termina excretándose de más por la orina, ¿no? Y pues eso sería todo, doctor. No sé si quiere agregar algo más. Pues no, la verdad es que muy bien, Ángel, te felicito mucho. Me gustó mucho la presentación. Se ve que sí leíste el tema, que sí conocías sobre el tema. La información que mencionabas era pertinente. Fue muy congruente todo lo que mencionaste. Me gustó mucho, te felicito, lo hiciste muy bien, Ángel. Bien hecho, bien hecho. Muchas gracias, Doc. Gracias. Bueno, chicos, no sé, ahorita creo que sigue, no sé si seguía mielodisplásico o anemia plástica, uno de esos. No sé si quieren que continuemos. Sí, Doc, síndrome mielodisplásico sigue, según la lista. Perfecto. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué es más común entonces encontrar en el frotis? ¿Es microesferocitos, esferocitos o esquistiocitos? Ah, sí. En la anemia hemolítica inmune son microesferocitos. Eso es lo común en la inmune. Porque los esquistocitos, cuando predominan los esquistocitos, eso no debe de hacernos pensar en anemia hemolítica inmune. Nos debe de hacer pensar en un mecanismo mecánico de destrucción, mecánico. El principal mecanismo mecánico de destrucción se menciona con un término que es anemia hemolítica microangiopática, que es cuando hay una enfermedad en los capilares. Generalmente son por un proceso de inflamación. Se estrechan mucho los capilares, entonces cuando quiere cruzar el eritrocito se rompe, se despedaza. Dentro de esa fisiopatología de daño mecánico al eritrocito, que repito, se llama anemia hemolítica microangiopática, se incluyen varias patologías como la preeclampsia, la eclampsia, el síndrome de HELLP, púrpura trombótica trombocitopénica, síndrome hemolítico urémico, son los que me acuerdo ahorita. Ellos pueden tener esquistocitos. Entonces, para fines prácticos, esquistocito no lo relaciones tanto con anemia hemolítica inmune. Sí anemia hemolítica, pero no inmune. Por lo tanto, tendrían una prueba de CUMS directa negativa. ¿Vale? Recuerden, la mayoría de las pruebas de CUMS que ustedes hagan epidemiológicamente van a ser positivas, porque epidemiológicamente es
La anemia hemolítica inmune es la más común, pero cuando tengas una anemia, una CUMS directo negativo y además tengamos frotis con esquistocitos u otras alteraciones, hay que pensar que no es inmune la anemia hemolítica. La anemia hemolítica inmune pudiera, pero no es obligatorio, presentar microesferocitos. Muchas veces no distinguen los laboratorios si es micro o macroesferocitos, solo ponen a veces esferocitos. Así es. Gracias, Doc. De nada. Dale, Javier, cuando quieras. Bueno, en lo que Javier pone en su presentación, pues ¿qué iba a hacer? Ya se me olvidó. Ah, bueno, ¿estás por allá, Javier? ¿Sí estás poniendo tu presentación? Sí, Doc, es que se atoró mi lap. Ahí, ahorita ya pude activar mi micrófono. Ahí va. Ah, no te preocupes. Está un poquito lenta, a ver. Sí, no te preocupes. Cuando era estudiante de Ya se ve, medicina, me ¿verdad? Mi acuerdo lap. que Ya se ve mi pantalla. todavía a lo mejor las está como tipo cargando. Todavía no la veo. Bueno, ¿me escucho, Doc? Sí te escucho. Sí te escucho, nada más que todavía no se carga. Ahí está, parece que quiere. Ahí está, ya. ¿Ya? Ya se ve, ya. Ok. Ya se ve. Perfecto, ya está en modo de presentación, ya puedes empezar cuando quieras. Correcto, Doc. Bueno, vamos a hablar sobre los síndromes mielodisplásicos. Y este va a estar definido como un grupo de enfermedades clonales de la célula madre hematopoyética. Va a tener características muy particulares. Por ejemplo, una de ellas va a ser la citopenia, es decir, que va a haber disminución de las células sanguíneas, displasia, que también va a tener alteraciones morfológicas, y esto va a ocurrir en una o más líneas celulares, y también va a presentar como característica hematopoiesis ineficaz y un riesgo elevado de desarrollar una leucemia mieloide aguda. Hablando de los trastornos de insuficiencia de la médula ósea, vamos a ver que es la variante más común que ocasiona ese tipo de insuficiencia. Para recordar un poquito de la hematopoiesis, podemos ver que hay una célula madre sanguínea y de aquí pueden surgir dos posibles células, la célula madre mieloide y la célula madre linfoide. En este caso, pues la célula madre mieloide es la que vamos a ver que se encuentra afectada y va a tener alteraciones que al final, en todas las divisiones que vaya teniendo, lo que se va a ver afectado son tanto los glóbulos rojos como las plaquetas, como los mieloblastos. Para mencionar un poco de la epidemiología, el Farreras, me parece, lo menciona como una enfermedad específica de ancianos, aunque también puede ocurrir en personas más jóvenes, pero es muy extraño. Es muy característico que se empieza a presentar en mayores de 70 años. Tenemos que la incidencia es de 2 a 4 casos por 100,000 habitantes en la población general, pero si estratificamos a la población por grupos de edades, mientras más avance la edad, aumenta la incidencia de este padecimiento. También menciona que en los últimos años se ha notado un incremento en la incidencia, y esto es porque anteriormente pues pasaba desapercibida la enfermedad, no se hacían las consideraciones adecuadas y no se llegaba al diagnóstico y el paciente fallecía sin que se le detecte la enfermedad. Es más frecuente en varones y vamos a ver adelante que ese trastorno se puede dividir en primarios y secundarios. En el caso de los secundarios,
o los que guardan relación con algún fármaco, pues no va a tener una relación muy directa con la edad. Puede presentarse en personas a más temprana edad. Sobre la etiología podemos decir que son primarios o secundarios. Los primarios son los más comunes. El 90% de todos los casos de síndrome mielodisplásico van a ser primarios. Y como característica es que no vamos a encontrar factores etiológicos conocidos, no vamos a poder identificar por qué se desarrolló el síndrome mielodisplásico. En el caso de los secundarios, que también podemos mencionar que son de muy mal pronóstico, van a haber dos tipos: secundarios por ser adquiridos o secundarios por alteraciones genéticas. En el caso de los que son adquiridos, pues se van a presentar en pacientes que tienen antecedentes de radioterapia, agentes alquilantes como los que se utilizan en la quimioterapia, inhibidores de la topoisomerasa 2, globulina antitimocítica o exposición al benceno. La exposición al benceno ocurre frecuentemente en la fabricación de nylons, corcho y detergentes. Los factores genéticos que se han visto asociados a desarrollar síndrome mielodisplásico va a ser la anemia de Fanconi, que viene siendo una enfermedad autosómica recesiva que produce un defecto en la reparación del ADN. El síndrome de Bloom, que también es una enfermedad genética y que va a ocasionar predisposición al cáncer de inicio temprano. Y también la neurofibromatosis, que en este caso es un trastorno genético en el que van a formarse, se forman tumores en el tejido nervioso. Hablando sobre la patogenia, podemos ver en las diferentes bibliografías que mencionan que los mecanismos moleculares que ocasionan o que desarrollan un síndrome mielodisplásico son realmente desconocidos y pueden ser, y se considera que son varios mecanismos moleculares. Se pueden considerar 3 mecanismos iniciales. Uno es la mutación, otro es pérdida o ganancia de material genético, y otro sería silenciamiento en los mecanismos epigenéticos. Esos tres mecanismos iniciales, lo que se va a desarrollar de esos 3 eventos iniciales puede ser afectación de oncogenes, afectación de genes relacionados con el ciclo celular o de factores de transcripción, o de genes supresores de tumores, y todo esto va a desembocar en una acción que va a ser la ventaja proliferativa clonal. Si nosotros analizamos esto o lo detectamos en estadios tempranos del padecimiento, vamos a encontrar como característica maduración celular defectuosa e incremento de la apoptosis intramedular. Pero normalmente ocurre que lo analizamos y lo encontramos en estadios avanzados, y en este caso vamos a encontrar disminución de la apoptosis y proliferación descontrolada con una probable evolución a leucemia mieloide aguda. Aquí vamos a hablar sobre la clasificación, que vamos a encontrar 2 tipos de clasificaciones. La primera es la ELAFAB, la Asociación Franco-Américo-Británica, y eso va a tener, esa fue la primera que surgió, en la cual dividió en 5 entidades a los síndromes mielodisplásicos, de acuerdo a sus características encontradas tanto en sangre como en la médula ósea. Las entidades son anemia refractaria con sideroblastos, anemia refractaria con exceso de blastos, anemia refractaria con exceso de blastos en transformación y leucemia mielomonocítica crónica. Los hallazgos en sangre, si nos damos cuenta, en todas las entidades va a haber anemia, va a estar presente en todas las entidades, y esta va a ser la citopenia más frecuente y la que mayormente lleva a consultar al paciente. Van a ser los hallazgos que más nos vamos a encontrar en los pacientes con estos padecimientos. Podemos observar que los monocitos se encuentran más o igual a 1 solamente en la leucemia mielomonocítica crónica. Y aquí podemos ver los blastos. Normalmente en sangre no debería haber blastos. Sin embargo, en la anemia refractaria y en la anemia refractaria con sideroblastos en anillos vamos a encontrar que sí hay, pero son menores
a 1 en porcentaje. En la anemia refractaria, con eritroblastos en exceso, vamos a encontrar que son menores a 5, y con los que tienen en transformación, vamos a encontrar que ya aumentan y ya son mayores o igual a 5. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque son los de peor pronóstico. En los hallazgos que vamos a encontrar en la médula ósea, vamos a encontrar los blastos, que son unas características muy importantes. Prácticamente en las dos primeras entidades vamos a encontrar que son menores a 5. En la anemia refractaria con eritroblastos en exceso vamos a encontrar, con blastos en exceso, pero vamos a encontrar en que se encuentra de 5 a 20, y cuando se encuentran en transformación, en la entidad en transformación vamos a encontrar que están de 21 a 30. Hay que tenerla muy en cuenta, porque va a tener su diferencia principal de acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Los bastones de Auer se van a encontrar únicamente en la de eritroblastos en transformación. ¿Qué son los bastones de Auer? Eso solamente, bueno, nos indica que se van a encontrar únicamente en la leucemia mieloide aguda. Por eso es una de las que tienen peor pronóstico. Y vamos a encontrar también sideroblastos en anillos en la anemia refractaria, y anemia refractaria con sideroblastos en anillos. Esas dos nos indican que son una de las mejores pronósticos. Cuando nosotros encontremos sideroblastos en anillos, como se ve en esta imagen, van a ser de las entidades que tienen mejor pronóstico. Aquí vemos la clasificación de la OMS y lo podemos comparar. Pues tiene su clasificación y sus características tanto en sangre como en médula ósea. Lo que vale la pena recalcar acá es la anemia refractaria con exceso de blastos, que en el caso de la FAB, lo que hace es tener anemia refractaria con exceso de blastos, y luego la siguiente entidad es con exceso de blastos en transformación. En cambio, acá lo que va a hacer es eliminar con el exceso de blastos en transformación. Ese lo elimina y fragmenta los excesos de blastos en 1 y en 2. Vamos a ver los hallazgos en médula ósea de la anemia refractaria con exceso de blastos 1. Va a haber displasia unilinaje y multilinaje de 5 a 9% de blastos, y no se van a encontrar bastones de Auer. En cambio, en la anemia refractaria con exceso de blastos 2, los blastos van a estar de 10 a 20%, y sí van a haber bastones de Auer. Y recuerden que los bastones de Auer se considera que solamente están en la leucemia mieloide aguda. Bueno, comparándolo con los de la FAB, vamos a encontrar que van del 5 al 20%, que serían considerados estos dos. ¿Por qué se elimina con exceso de blasto en transformación acá? ¿Por qué esa entidad se elimina? Porque la Organización Mundial de la Salud considera que a partir del 20% o más en porcentaje de blastos, se va a considerar ya una leucemia mieloide aguda. La OMS también menciona al síndrome mielodisplásico asociado al de lesión del brazo largo del 5Q. Esta prácticamente viene siendo de buen pronóstico y tiene como características en características en sangre que vale la pena mencionar, que el recuento de plaquetas puede ser normal o puede estar incrementado. Si nosotros llegáramos a encontrar trombocitosis, nos estaría indicando que es probablemente que está asociado al síndrome 5Q, así también se le conoce. Y los hallazgos en médula ósea, podemos encontrar megacariocitos hipoliobulados normales o incrementados. Los blastos van a estar menores a 5%, y se supone que, bueno, normalmente se encuentra que no hay otras anomalías congénitas, y no encontramos tampoco bastones de Auer. Hablando sobre el cuadro clínico, vamos a ver que va a tener prácticamente un curso clínico indolente y progresivo. El paciente puede llegar por un chequeo de rutina o porque presente signos y síntomas de anemia que va a ser
lo más frecuente. El motivo de consulta puede ser motivado por fatiga, debilidad, disnea, y a la exploración física podemos encontrar palidez, taquicardia, llenado capilar mayor a 3 segundos y extremidades frías. La esplenomegalia no es muy frecuente. Nos menciona que se puede observar en el 20% de los casos. Hay que considerar que pacientes que lleguen con antecedentes de síndrome de Sweet o dermatosis dermotrófica febril, con el síndrome de Bloom o neurofibromatosis, son propensos a desarrollar esta enfermedad, así que si han presentado alguna de estas, también podría indicarnos el desarrollo de un síndrome mielodisplásico. Y también podemos encontrar en estadios más avanzados o en entidades más graves, por ejemplo, síntomas relacionados con otras citopenias. Cuando hablemos de linfopenia, pues puede llegar un paciente con reiteradas infecciones, y cuando hablemos de trombocitopenia, trastornos de la hemostasia. Si nosotros encontramos fiebre y una pérdida de peso significativa en el paciente, habría que sospechar más bien de un síndrome mieloproliferativo en lugar de un síndrome mielodisplásico. En este caso, el diagnóstico va a ser integral de exclusión y de análisis de las células de la sangre y de la médula ósea. Algo muy particular que menciona el CTO es que debemos considerar que todo anciano con anemia macrocítica tiene síndrome mielodisplásico hasta que se compruebe lo contrario. También debemos sospechar que en aquellos pacientes que presentan alguna anemia u otra citopenia en el que no encontremos el origen de este padecimiento y que ya estén tratados y que no respondan a ese tratamiento, aquí debe ser alta la sospecha. Y también se debe considerar en aquellas anemias que se acompañan de un exceso de hierro en sangre y un aumento de la saturación de transferina. Vamos a realizar para el diagnóstico biometría hemática y aspirado de biopsia de médula ósea. Los hallazgos que vamos a encontrar, tanto en sangre periférica como en médula ósea, ya mencionamos algunos. Aquí vamos a ver en la serie roja, vamos a encontrar anemia normo o macrocítica, con reticulocitos disminuidos o no elevados, junto con alteraciones funcionales de dichos reticulocitos. El volumen corpuscular medio puede ser normal o podría estar aumentado. La serie blanca, vamos a encontrar leucopenia, alteraciones en la morfología, leucocitos hipogranulares o anomalía de pseudo-Pelger y déficit enzimáticos. En ocasiones puede haber leucocitosis, aunque no es lo más común. Y en la serie plaquetaria, que vamos a encontrar trombocitopenia con anomalías morfológicas y funcionales. En los hallazgos de la médula ósea, vamos a encontrar médula hipercelular, que va a ser más frecuente, que es la forma más frecuente, pero también podemos encontrar normocelular o hipocelular. En el caso de la hipocelular, solamente el 20% de los casos aparecerían de esta forma. La displasia de las 3 series va a estar presente y es típico el hallazgo de micromegacariocitos. En el síndrome de 5Q se puede observar megacariocitos hipolobulados. Podemos encontrar precursores eritroides anormales en médula ósea, como los sideroblastos en anillos. Por cierto, estos sideroblastos en anillos, me parece que tiene una foto, imagen acá, vienen siendo acumulación del hierro, porque hay una alteración que en la célula que ocasiona o que lo predispone a tener mayor captación de hierro. Entonces, este hierro se aglomera o se acumula en las mitocondrias que están alrededor del núcleo y forman como un anillo alrededor del núcleo. Y en 50% de los casos aparecen alteraciones citogenéticas como trisomía 7 u 8, y esto va a ser de mal pronóstico. Bien, aquí la clasificación nos va a ayudar mucho al pronóstico. También en estudios citogenéticos, y vamos a ver que hay otra forma de ofrecer un pronóstico. En el caso de la clasificación FAB, nos va a ofrecer un pronóstico de acuerdo a la entidad que se esté presentando.
en la anemia refractaria y la anemia refractaria con sideroblastos en anillos, el pronóstico de vida del paciente va a ser aproximadamente de 30 a 60 meses. En la anemia refractaria con exceso de blastos, vamos a encontrar que va a ser de 12 a 15 meses. En la leucemia mieloide monocítica crónica, vamos a encontrar que va a ser menor a 12 meses. Y en la forma de anemia refractaria con excesos de blastos, aquí faltó una T, porque es exceso de blastos en transformación, que va a ser el peor pronóstico, va a ser menor a 6 meses, incluso dice escasos meses. Y vamos a ver, mientras aumente el porcentaje de blastos en médula ósea, va a ser menor la supervivencia del paciente. La citogenética también nos puede ofrecer un pronóstico para el paciente y lo va a dividir en buen pronóstico, mal pronóstico o pronóstico intermedio. El buen pronóstico va a tener como característica un cariotipo normal de lesión aislada del brazo largo del cromosoma 5, lo que se conoce como síndrome 5Q. En el mal pronóstico vamos a encontrar cariotipo complejo, lo cual nos va a indicar más o igual a o más a 3 anomalías del cromosoma 7, y el pronóstico intermedio, pues el resto de las anomalías. Y aquí vamos a encontrar un cuadro en el que nos van a ofrecer en diferentes índices pronósticos. Vamos a encontrar el que nos ofrece el índice pronóstico español y el UPSS, que va a considerar la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, el cariotipo y la dependencia transfusional. Y el más utilizado, que es el IPSS, eso va a tener, va a considerar dentro de su índice pronóstico a los blastos en médula ósea, al cariotipo que acabamos de mencionar y a las citopenias, y va a ir de una puntuación de 0 a 2 prácticamente. O sea, la puntuación mayor va a ser 3.5. Y cada variable vamos a encontrar que, por ejemplo, los blastos en médula ósea, cuando son menores a 5, va a ser un 0 de puntuación. Cuando van de 5 a 10, va a tener 0.5. Y cuando ya rebasa los 10, va de 11 a 20, va a tener 1.5. Arriba de 20, de 21 a 30, va a tener 2 de puntuación. En el cariotipo, vamos a encontrar que si el pronóstico es bueno, va a ser 0 de puntuación. Si el pronóstico es intermedio, va a ser 0.5. Y si el pronóstico es desfavorable, va a ser 1 punto el que se le va a aplicar al paciente. Y las citopenias, si encontramos ninguna o una citopenia, no va a tener ningún punto. Y si encontramos 2 o las 3 citopenias, va a tomarse como 0.5. De tal manera que el paciente puede tener un riesgo, pues puede pertenecer al grupo de riesgo bajo con 0 puntos. Si este paciente tiene, por ejemplo, menos de 5 blastos de médula ósea, un cariotipo bueno y una o ninguna citopenia, pero puede pertenecer a un grupo de riesgo alto en caso de que presente de 21 a 30 blastos en médula ósea, que el cariotipo sea desfavorable o que tenga 2 o 3 citopenias. Entonces así lo divide. El grupo de riesgo va bajo, intermedio, bajo cuando es 0 puntos, intermedio 1 cuando va de 0.5 a 1, intermedio 2 cuando va de 1.5 a 2 puntos, y alto cuando resulta 2.5 a 3.5 de puntuación. Bien, para el tratamiento, vamos a ver que van a haber diferentes intenciones en el tratamiento de acuerdo a las características del paciente, a cómo haya sido clasificado y de acuerdo al propósito que se esté buscando. Vamos a encontrar como primer medicamento la azacitidina. Esta se va a administrar subcutánea, una cada 24 horas durante 7 días en intervalos de 4 semanas. Y se deben realizar 4 ciclos para empezar a ver una mejoría, para empezar a ver los resultados que va a llevar con este medicamento. El efecto terapéutico o lo que se está buscando es mejorar el recuento hemático y la supervivencia. Sin embargo, tiene efectos adversos como la mielosupresión, y entonces empeoraría el cuadro del paciente.
La decitabina, que tiene características muy similares a la azacitidina, pero que es un medicamento más potente, entonces se puede utilizar en cuadros un poquito, que sean un poquito más graves, tal vez con 2 citopenias o un paciente un poco mayor de edad. Y también como efecto adverso podemos encontrar la mielosupresión. La lenalidomida, que la administración va a ser 10 miligramos vía oral por día, y la intención de esta o el efecto terapéutico va a ser revertir anemia, sobre todo en el síndrome 5Q. También la disminución del número de transfusiones, se busca que el paciente ya no requiera tantas transfusiones y que aumente su hemoglobina. Los efectos adversos que vamos a encontrar en este medicamento va a ser la mielosupresión, accidentes tromboembólicos y síntomas osteomusculares. También podemos mencionar a la eritropoyetina, que va a ser vía subcutánea y mejora concentraciones de hemoglobina. Los efectos adversos de este medicamento van a ser la hipertensión arterial, dolor precordial y tromboflebitis. Así como todos los medicamentos que he mencionado, los efectos adversos van a estar relacionados a la dosis que se le aplique al paciente. Y el único medicamento que ofrece la curación es la médula ósea, es el trasplante de la médula ósea, perdón. No significa que todo paciente trasplantado va a poder curarse. Esto va a depender de muchas características. Por ejemplo, si el paciente es candidato para que se le practique el trasplante de la médula ósea. Y la indicación principal es que el paciente sea menor de 75 años. Hay algunas bibliografías que mencionan que sea menor a 65, pero actualmente se considera que menor a 75 años es una edad adecuada para que pueda recibir trasplante de médula ósea. Pasaría a los casos clínicos. ¿Doc, quiere agregar algo? Sí, bueno, les acabo de pasar también como complemento a la clase de Javier, les acabo de pasar al grupo de WhatsApp. Cuando tengan tiempo, chéquenlo. Por el tiempo es probable que no me dé tiempo de como que tipo que lo revisemos y lo leamos, porque también voy a dar clase ahorita de cuarto año. Pero si quieres concluye con el caso clínico, Javier. Ok, Doc. Lo leo y si alguien gusta participar puede activar su micrófono porque no veo las manitas. Bueno, es paciente masculino de 75 años sin antecedentes de interés. La analítica hematológica resulta con anemia, hemoglobina de 9 miligramos por decilitro, y es macrocítica con volumen corpuscular medio de 106. Tiene reticulopenia de 0.2% y concentraciones séricas de vitamina B12. Ácido fólico y hormonas tiroideas dentro de parámetros normales. Lo siguiente que hay que realizar, ¿qué sería? Ya tenemos la sospecha, tenemos esta clínica, llega el paciente y entonces, ¿qué haríamos nosotros? Tenemos una sospecha, ¿qué haríamos nosotros para confirmar el diagnóstico? Aspirado de médula ósea. Es correcto, aspirado y biopsia de médula ósea para ver las características que se van a encontrar, cómo se encuentran las células y con eso ya llegar a un diagnóstico más acertado. Y aquí hay un segundo caso clínico. Encontramos una paciente femenina de 83 años con antecedentes patológicos de hipertensión arterial. Se presenta con palidez y disnea de esfuerzo. Se le realiza biometría hemática y resulta una hemoglobina de 5.5 gramos por decilitro, recibiendo terapia transfusional. La paciente persistió con anemia normocítica, normocrómica, o sea, no mejoró con la transfusión, y con trombocitosis de 650,000. Se le realiza aspirado de médula ósea y el resultado es una celularidad de 25% y el hallazgo de megacariocitos hipolobulados. A ver, Doc, ¿me escucha?
Sí, ¿qué pasó? Tengo una pequeña urgencia, ¿me permite, por favor? Sí, claro, claro, no te preocupes. Bueno, chicos, les acabo de enviar a su WhatsApp un resumen que hice de síndrome mielodisplásico. De por sí este tema es un poco árido, es un poco complejo, y decidí pasarles mi resumen. Ese es el resumen que yo hago. Son los resúmenes que a veces hago cuando estudio. Y en la siguiente clase, antes de que empecemos el tema de anemia plástica y todo ese show, yo les voy a dar una introducción que creo que debía habérselas dado antes de la clase de síndrome mielodisplásico, pero se me fue el avión y no se las di. Entonces, yo les voy a mencionar una introducción al estudio de la hematología para que se nos haga más fácil entender las patologías de hemato, pues de por sí son muy complejas. De todas formas, mientras revisen lo que les mandé, traten de utilizar la lógica. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ah, gracias. Lo que pasa es que decía que se conectaron mis otros audífonos al celular. Está muy raro eso. Ah, bueno, entonces les decía que revísenla, utilicen la lógica porque ahí dice generalidades, epidemiología, cuadro clínico, paraclínico, diagnóstico, clasificación, diagnóstico y tratamiento. Usen esa lógica para irlo leyendo. Y en la clase de mañana, yo me comprometo a dar una introducción general. Va a tardar como 30 minutos, en 40 minutos para empezar a abordar las patologías, estudiar las patologías de hematología. Bueno, creo que no está Javier, pero en la siguiente clase creo que le voy a decir mis comentarios. En general creo que lo hizo muy bien. De por sí es una patología compleja, pero sí leyó bien el tema porque sabía de lo que estaba hablando Javier. O sea, todo lo que mencionaba, pues sí es correcto, nada más que es un poco árido y la patología en sí es cansada de estudiar de por sí. Pero todo de lo que habló Javier está muy bien. Bueno, chicos, que tengan una bonita tarde. Disculpen que ya no me quede más tiempo, pero quiero entrar al baño y después quiero continuar porque tengo clase de cuarto año. Ay, me están escribiendo que dónde estoy. Entonces, así quedamos, chicos. Que tengan una bonita tarde. Cuídense mucho, porfa. Hasta Igualmente, luego. doctor, gracias. Igualmente, doctor. Gracias, doctor. Bueno, hasta luego. Gracias, doctor. Bueno.